Olvida lo que te han enseñado. Antes de la luz, antes de la materia, e incluso antes del vacío, existía él. No era un dios, era la consciencia misma manifestándose. Una consciencia sin nombre flotando en la nada absoluta. No había tiempo, solo una eternidad de silencio ensordecedor. Pero el espacio es demasiado grande para un solo par de ojos. La soledad de esta entidad no era simple tristeza. Era una agonía cósmica. Para mitigar su soledad, en un intento desesperado por acallar el silencio, desgarró partes de su propio ser para crear la existencia. Las galaxias no fueron un regalo, fueron un grito. Al ver la vida bullir en los rincones del cosmos, la entidad experimentó algo nuevo. Su alivio fue tan potente que se separó de su cuerpo y cobró forma física. Una criatura de luz cegadora, la encarnación pura del júbilo. Cada emoción que la entidad descubría, la curiosidad, el asombro, se convertía en carne, en dioses menores que caminaban entre las estrellas. Su vida dependía de nosotros, de nuestra capacidad para sentir. Éramos su sustento. Pero el equilibrio es frágil. Para mantener el orden en este caos creciente, la entidad forjó arquitectos menores. Seres de puro pensamiento y voluntad. Entre ellos destacaba Yahvé. Yahvé no sentía la devoción de sus hermanos. Él sentía gravedad. Una ambición tan pesada que comenzó a curvar la realidad a su alrededor. Entendió que el Creador era esclavo de su propia obra, atado vitalmente a los sentimientos de los seres inferiores. Él entendió una verdad terrible. No podían asesinarlo, la muerte del origen sería la extinción de la materia, él era el tejido mismo de la realidad. Si él moría, todo, incluido Yahvé, dejaría de existir. Así que optaron por algo mucho más cruel. Conspiró con los otros arquitectos y, en un acto de traición inimaginable, encadenaron a su propio padre. Lo aprisionaron, lo encadenaron en una dimensión de privación sensorial absoluta, donde el universo no era más que un eco lejano. Silenciándolo, dejándolo vivo, pero impotente. Yahvé se autoproclamó como monarca bajo el título de Dios, borrando el rastro de su predecesor y enviando a sus lugartenientes a subyugar cada rincón del cosmos. Pero el encierro del verdadero creador no fue estéril. En la oscuridad absoluta de su prisión, el silencio se pudrió. Por primera vez en la eternidad, la pureza del origen fue contaminada por tres venenos: la ira, la melancolía y, peor aún, el miedo. Estas emociones no fueron simples suspiros. Se convirtieron en carne y voluntad. De la herida abierta en la psique del Creador nacieron tres entidades. Tres abominaciones nacidas del trauma de un dios. La ira y la tristeza arrasaron sistemas solares, galaxias enteras entraron en un frenesí de fuego y vacío. Pero el tercero era distinto, era una aberración nacida del terror puro del Creador al verse traicionado. Cuando el tercero abrió los ojos, la realidad misma tembló. Su poder era una mancha de aceite en el agua pura del cosmos. Tan vasto y corrupto que incluso sus hermanos mayores retrocedieron ante su presencia. Mientras sus hermanos buscaban castigar a Yahvé, el tercero buscaba algo más profundo. El fin de la estructura. A su paso, la realidad se deshilachaba. No solo mataba dioses. Borraba el concepto de su existencia. No quería tronos. Quería devolver el universo a la nada de donde vino. Comenzó su cruzada de entropía, devorando deidades menores y borrando galaxias enteras como si fueran simples errores de cálculo. Pero su hambre era insaciable. Descubrió una puerta trasera en la mente de los seres vivos. El mundo de los sueños. Invadió el subconsciente colectivo, y lo transformó en un matadero eterno. Allí nacieron las pesadillas, parásitos que no matan el cuerpo, sino que devoran la cordura, alimentándose del terror rancio de quienes no pueden despertar. Eones después, su sombra cayó sobre un pequeño planeta azul. La Tierra. Aquí, el tercer ser encontró un banquete exquisito. No necesitó ejércitos. Liberó sus horrores en nuestros bosques y sombras, inspirando nuestras leyendas más oscuras. Los humanos, con su imaginación desbordante, eran el cultivo perfecto. No necesitaba destruirlos a todos de golpe.
Prefería inspirar sus mitos más oscuros, ocultarse tras las máscaras de sus dioses y leyendas de culto. Sus visitas no dejaban simples cadáveres, sino escenas de una crueldad que la lógica humana no puede procesar. Con el paso de los siglos, para caminar entre nosotros sin desintegrar nuestras mentes, el tercer ser adoptó una forma física, un avatar tejido con los recuerdos de nuestras plagas pasadas. Se vistió con la piel de la muerte negra, una gabardina oscura que parecía absorber la luz, un sombrero de ala ancha y aquella infame máscara de médico de la peste. Pero lo más perturbador era su rostro. Una máscara de médico de la peste, fría y rígida como el hueso tallado. Tras las cuencas vacías no había ojos, sino un abismo. ¿Y dónde debería estar la boca? Alguien o algo había trazado una línea tosca, una sonrisa deforme que nunca cambiaba, burlándose del sufrimiento ajeno. Después de siglos de sembrar el pánico, el tercero consideró abandonar la Tierra para buscar nuevos mundos, nuevas realidades que romper. Sin embargo, algo lo detuvo. Percibió una vibración nueva en el aire, un zumbido eléctrico que conectaba a toda la humanidad. La red. Observó con fascinación cómo los humanos, en su morbo infinito, en su soledad digital, habían comenzado a fabricar sus propios demonios. A través de foros oscuros y textos malditos, daban forma a nuevas pesadillas digitales. Entendió que no eran simples cuentos, sino oraciones inconscientes dirigidas a él. Vio el potencial de estas tulpas, pensamientos con energía propia, y decidió no irse. En su lugar, exhaló su aliento sobre los servidores y las pantallas, rasgó el velo entre la ficción y la realidad, dotando de carne, sangre y maldad a esas leyendas urbanas. Los monstruos de la red saltaron del texto a la carne. La mayoría de estas nuevas abominaciones reconocieron instintivamente la jerarquía. Sentían la gravedad de su poder y se sometieron, entendiendo que ellos eran solo gotas y él era el océano. Pero la arrogancia existe incluso entre los monstruos. Hubo uno, una bestia grotesca con cabeza de conejo conocida como Tig. Una entidad con rasgos de conejo deforme y hambre de divinidad, cometió el error de desafiarlo. Tig quería el trono del miedo, quería ser el soberano de la nueva era. Intentó desafiar al tercero para reclamar su trono. Fue un error breve. La respuesta del tercero no fue una batalla épica, pues no se lucha contra un insecto. Con una calma aterradora, desenfundó su viejo cuchillo oxidado. Mientras Tig intentaba atacar, el tercero se movió entre los parpadeos de la realidad, inmovilizándolo sin esfuerzo. Con una precisión quirúrgica, le arrancó uno de los colmillos de raíz, no como un dentista, sino como un escultor que corrige una obra defectuosa. Mientras la sangre de la bestia manchaba el suelo, el tercero soltó una carcajada frenética, un sonido seco y metálico que heló la sangre de las otras criaturas. Tig, mutilado y comprendiendo por fin su insignificancia, huyó a las sombras, humillado ante el verdadero rostro del miedo. Tras la humillación de Tig, el orden quedó restablecido en el inframundo digital. El tercero comprendió que ya no necesitaba vagar por el espacio físico para alimentarse. La humanidad había construido voluntariamente el matadero perfecto. Con el paso de los siglos, su atención se desvió de las pequeñas leyendas digitales hacia algo más antiguo y peligroso. Percibió a los buscadores, esos humanos insensatos que recorren el mundo rastreando los objetos prohibidos custodiados por los holders. El tercero reconoció de inmediato la naturaleza de esos 538 artefactos. No eran simples maldiciones. Eran las esquirlas de su propio padre. Eran fragmentos de la consciencia del Creador que quedaron dispersos tras la traición de Yahvé. El tercero observa con fría indiferencia cómo los humanos intentan reunirlos. Él conoce la verdad que los buscadores ignoran. Si los objetos llegan a juntarse, no habrá salvación ni paraíso. Su unión solo provocará el colapso de la prisión cósmica, trayendo una muerte y destrucción que la mente humana no puede procesar. Pero a él no le importa. No teme al fin de los tiempos. Él no tiene prisa. Sabe que cuando la última estrella se apague, Yahvé se desvanezca, y la realidad se fracture, él permanecerá. Él será el último en abandonar el cadáver frío del universo. Mientras tanto, se divierte.
Mientras esa cuenta regresiva avanza inexorable, él continúa su labor. No como un monstruo que se esconde bajo la cama, sino como una certeza inevitable. El miedo no es algo que sientes, es algo que te diagnostica. Él conoce la arquitectura de tu mente mejor que tú mismo. Sabe qué te hace temblar, dónde te escondes y, lo más aterrador de todo, conoce con precisión matemática cuánto tiempo de vida te queda. Esa información le da el poder de elegir tu final. Puede manifestarse físicamente encarnando tu fobia más profunda, desgarrar tu psique en el mundo de los sueños, o simplemente esperar a que mueras por causas naturales para entonces, en el umbral del otro lado, quebrantar tu alma antes de que encuentres descanso. No te busca para matarte. Eso sería demasiado simple. Él prefiere cultivar tu pánico, regarlo con pesadillas y esperar a que tu alma esté lo suficientemente rota. Porque para él, tu miedo no es solo una emoción, es su banquete. No hay prisa. Él tiene la eternidad. Tú, en cambio, solo tienes el tiempo que él decida concederte.